Cuidando tu salud con Hospital St. Luke's. ¿Qué tal, radiantes? ¿Qué tal, amigos de Zona de Confort? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Nancy Álvarez y les saludo esta mañana de jueves ya 20 de junio de 2024, dándoles la más cordial bienvenida, la más feliz bienvenida a esta su sección favorita, Cuidando tu salud con Hospital St. Luke's. Cuidando tu salud con Hospital St. Luke's. Dando continuidad a esta serie de entrevistas tan interesantes con las que iniciamos esta semana en esta su sección favorita, Cuidando tu Salud con Hospital St. Luke's, estoy muy feliz y muy contenta también de recibir en esta cabina a la doctora Dulce Tavares Moreno. Ella es médico especialista en medicina interna de St. Luke's Hospitals. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, Nancy, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Lista para este nuevo tema que seguramente es de mucho interés para todos nuestros radioescuchas, la cirrosis hepática. Así es un tema súper interesante, como ya hemos venido platicando en la semana. Pues hablamos sobre hígado graso primero y pues ahora yo creo que es súper importante, ¿no? Hablar sobre cirrosis hepática. Por supuesto, ahorita vamos a hablar del concepto, tratamiento y todo lo que ustedes necesitan saber, pero antes, por favor, doctora, platíquenos sobre las promociones que tenemos para nuestros radioescuchas. Pues la promoción es el 30% de descuento en la consulta conmigo en los hospitales de St. Luke's, tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas. Perfecto, esténse bien pendientes en un momentito, al final de esta entrevista vamos a dar los números y todas las bases para que ustedes puedan llevarse esta promoción con nuestros amigos de Hospital St. Luke's. Pero ahora sí vamos a iniciar, doctora, ¿no? Con este tema. Primero que nada, me gustaría mucho, sé que escuchamos mucho el concepto, sé que escuchamos el término, pero pocas veces sabemos de qué se trata y qué es la cirrosis hepática. ¿Podría compartirnos qué es la cirrosis hepática y sobre todo ¿cuáles son las causas? Sí, mira, la cirrosis hepática sí es súper común, ¿no? Que lo escuchemos, ¿no? Tienes cirrosis, tengo cirrosis o es muy frecuente en la actualidad. La realidad es que la cirrosis hepática es una inflamación, ¿no? Eso es una enfermedad crónica en el hígado, es una fibrosis, ¿no? En términos pues un poquito más entendibles, es la cicatriz en el hígado, ¿no? Él es un hígado que tiene múltiples cicatrices por pues múltiples causas, ¿no? Desde luego la etiología principal, como ya lo hemos mencionado, el hígado graso, ¿no? Un hígado graso. La segunda causa más frecuente es el alcoholismo crónico. Pues otras causas un poquito ya menos, ¿no? Con menor incidencia, como lo van a ser enfermedades autoinmunes, enfermedades autoinmunes que solo afectan, ¿no? el hígado, hepatitis, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, que son las principales que se convierten en cronicidad, porque a veces pensamos que la hepatitis A, ¿no? Que también esa es una enfermedad como muy común. La realidad es que no es una causa frecuente de cirrosis, ¿vale? Entonces la hepatitis A es una infección en un momento agudo, pero las que sí tenemos que tener pendientes y descartar, sobre todo en un paciente con cirrosis, son la hepatitis B y la hepatitis C. Ok, sí, y me imagino por todas estas series de causas que nos comenta, que también hay muchos síntomas que podríamos asociar con la cirrosis hepática. Así es, la cirrosis hepática ya cuando está instaurada, ¿no? Pues realmente ya van a ser muchas complicaciones asociadas, más que síntomas y signos que podemos llegar a encontrar ahí, pues sí vamos a tener ya complicaciones que van a ser producto de esa fibrosis, ¿no? Imaginemos el hígado se vuelve como una piedrita, ¿no? Se pone como una piedra, ya no hay un retorno de sangre adecuado y entonces va a incrementar algo que se le conoce como hipertensión portal, ¿no? Entonces ahí van a derivar todas las complicaciones que podemos encontrar en la cirrosis. Y esto es súper común, ¿por qué? Porque a veces hasta que no tenemos estos síntomas, pues no sabemos que tenemos cirrosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más frecuente que vamos a llegar a encontrar? Pues el paciente que va a llegar que vomitó sangre,
¿no? Entonces de repente llegó porque vomitó sangre, porque tiene evacuaciones negras, ¿no? También, o sea, tal vez no vomita sangre, pero sus evacuaciones son negras, eso se le conoce como melena. Otras o muy importantes que llegan a presentarse son la ascitis, ¿no? Retención de líquidos. Entonces es un paciente que sobre todo la ascitis se presenta pues a nivel abdominal, ¿no? Empieza a formarse líquido a nivel abdominal y empiezan a tener como crecimiento del abdomen, ¿no? Entonces a veces los pacientes dicen, es que voy a consulta porque me siento que me estoy hinchando, ¿no? Como parezco, no sé, a las mujeres embarazadas o así, y eso es otro dato, ¿no? También de cirrosis, un síntoma de cirrosis, o porque de repente se puso amarillo, ¿no? También eso es un dato súper común y es parte de los síntomas que se puede llegar a presentar, pero pues cuando ya la enfermedad está completamente establecida. Además de la ictericia, por ejemplo, y estos síntomas que nos platica, doctora, también los moretones tienen algo que ver, porque hay muchas personas que luego lo llegan a comentar. Entonces, sí, claro, sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque como mencionábamos, el hígado ya no funciona, ¿no? Hablar de cirrosis es que tu hígado dejó de funcionar. Claro. Entonces ya no produce las sustancias que debería de producir, ¿no? Entonces en la formación, lo que pasa es que como ya no se va a producir estas sustancias, no se producen de manera adecuada las plaquetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, como sabemos, las plaquetas nos ayudan a mantener como que no sangremos, a que si se nos hace una cirugía, pues que esa cirugía vaya bien y que no tengamos riesgo de sangrado. En el paciente con cirrosis esto empieza a pasar que como ya no está esa sustancia que produce plaquetas, las plaquetas están bajas, ¿no? Y eso propicia, pues que si se pegan con algo, pues van a empezar con múltiples, ¿no? Hematomas, sí, moretones, entonces de repente pues se llenan de moretones y también eso es indicativo, ¿no? Que van a la consulta y pues es más que nada por eso, ¿no? Sí, necesario ir a consulta porque sobre todo esto, lo que me lleva a preguntarle sobre el diagnóstico, o sea, ¿cómo podrían ustedes en Hospital St. Luke's diagnosticar a un paciente que tiene cirrosis hepática? Sí, desde luego lo principal pues va a ser tal vez que va a llegar no ya con algún síntoma, claro, ¿no? Entonces seguramente el paciente va a llegar por sangrado de tubo digestivo, va a llegar, muy comúnmente los pacientes llegan con estudios de laboratorio, ¿no? Entonces llegan con estudios de laboratorio que se realizaron, estudios generales, la realidad es que no se necesitan inicialmente estudios tan especiales, ¿no? Claro. Entonces vas por una revisión de rutina y entonces es común que los mandan a consulta porque todo el tiempo tienen plaquetas bajas, Es que me mandan porque tengo plaquetas bajas. Sí. Entonces, desde ahí no es un indicador. Desde ahí tú puedes determinar qué otro método diagnóstico puedes llegar a encontrar. Alteraciones en las pruebas de funcionamiento del hígado, ¿no? 10 laboratorios completos, algunas proteínas como albúmina también pueden estar un poquito bajas y bueno, ya complementando todo esto son indicadores que yo digo, bueno, tiene prolongado los tiempos, las plaquetas están bajitas, tiene alteradas las pruebas de funcionamiento del hígado, aunado a que tal vez el paciente tiene obesidad o aunado a que el paciente tal vez tiene etilismo crónico. Pues ya yo pienso, ¿no? Desde ahí yo digo, pues es cirrosis, pero lo tengo que confirmar, ¿no? Claro. Entonces tenemos métodos diagnósticos para ello, como son las tomografías, ¿ok? Tenemos tomografías, resonancia magnética, ¿no? Que es un estudio tal vez un poco más específico y que puede determinar hasta cierto punto como el grado de cirrosis que pudiera llegar a tener ya el paciente, ¿no? Wow. Entonces, todos estos métodos diagnósticos, pues igual los tenemos en el hospital, tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas, ¿no? Y es de los mejores tomógrafos y resonancia que podemos encontrar en St. Luke's Hospitals, pues de la región, ¿no? Entonces, claro, ante cualquier situación o así, pues podemos hacer este tipo de estudios e inclusive vamos a necesitar más estudios como endoscopías o algún otro tipo de estudios y manejo pues al final con otros especialistas para tratar las complicaciones, ¿no? Sobre todo gastroenterología, ¿no? Si viene con sangrado de tubo digestivo necesitamos endoscopía y necesitamos, yo no la voy a hacer, entonces necesito apoyo de otro médico, ¿no?
Y es que eso me lleva a las complicaciones, pero eso sí es cierto, radiantes y radioescuchas, que sí, la tecnología la podemos encontrar en Hospital Saint Luke's, porque aparte depende muchísimo de lo que te diagnostique tu médico tratante, que lo más profundo que se pueda llegar, para poder llegar a evitar las complicaciones asociadas con la cirrosis hepática. Que no sé si pudiera comentarnos cuáles podrían ser esta serie de complicaciones a las que nos podríamos enfrentar al padecer un diagnóstico de este tipo. Sí, las complicaciones es como lo que ya veníamos comentando, ¿no? O sea, son las complicaciones principales, son los sangrados, ¿ok? Los sangrados de tubo digestivo es de las principales complicaciones, entonces es muy frecuente, o sea, que lleguen y se asustan y porque es muy Claro. ver, yo creo que vomita sangre, ¿no? Es yo creo que algo impresionante, entonces es de las principales complicaciones, ¿no? Y eso es porque se forman ciertas varices en lo que es el esófago, ¿no? Imaginemos como no sé, las varices que se forman en las piernas, ¿no? Entonces, algo así pasa, pero a nivel de esófago. Entonces, eso puede llegar a reventarse por aumento en la presión y pues empieza el sangrado, ¿no? Entonces, a veces el sangrado puede ser muy leve o a veces algunos pacientes que llegan con sangrados impresionantes que se tiene que hacer una endoscopía de urgencia, ¿ok? Entonces, es también la realidad de poder contar con todo eso porque si el paciente pues llega a un lugar donde no se cuenta con el equipo adecuado, ¿no? Pues la realidad es que el pronóstico varía mucho, ¿no? Entonces es muy complicado si no tienes las herramientas, ¿no? Claro. Entonces afortunadamente pues en el hospital este tipo de pacientes que han llegado llegan con sangrados de tubo digestivo y en menos de una hora tal vez están en endoscopía, ¿no? Porque es algo de vida o muerte, ¿no? Exacto. Inclusive. Entonces, pues eso es súper importante. Otra de las complicaciones, como ya comentábamos, es la formación de líquido a nivel abdominal, ¿no? Entonces, eso hay que sacar el líquido, ¿no? Y son procedimientos que se tienen que también realizar, que se le llama paracentesis, y se saca el líquido, ¿no? de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, como de las complicaciones, y algo muy común también es la desorientación. Los pacientes de repente, y es por lo único que llegan, ¿no? Y es tal vez el típico de paciente ya grande, mayor, abuelito, ¿no? Que de repente tomó toda su vida y de repente lo llevan al hospital porque no despierta, ¿no? Y ya piensan que se infartó, ya piensan que esto, o que no sabe dónde está o empieza a ser como muy agresivo, eso se le llama encefalopatía, ¿no? Entonces pueden desarrollarla y es porque el hígado ya no puede procesar como las sustancias tóxicas, no las desechamos y se acumulan y entonces pues se intoxican y también se desorientan, ¿no? Entonces es tratamiento para esas complicaciones. Sí, y es que además la invitación, como siempre lo hemos hecho en este espacio, doctora, que es ante cualquier síntoma acudir a consulta, porque si se detiene o si se identifica al inicio, pues puede llevar a un mejor tratamiento o a un mejor pronóstico, ¿no? Así es. Lo que me lleva a preguntarle sobre el tratamiento, ¿cuál sería o si existe alguna alternativa para tratar la cirrosis hepática? Por lo que estamos escuchando ahorita son una serie de complicaciones que pueden tratarse a tiempo. Así es. Es complejo el tratamiento realmente de la cirrosis hepática, es muy complejo porque como ya te comentaba, pues pueden desarrollar múltiples complicaciones. Entonces, pues tienes que tratar, al final de cuentas, el tratamiento va enfocado, encaminado a tratar lo que se presenta en ese momento, ¿no? Entonces, si es un paciente, por ejemplo, con encefalopatía, ¿no? Que se desorienta, pues va a llegar al hospital y tú lo vas a manejar con ciertos medicamentos, ¿no? Entonces, lo ideal es lactulosa, ¿no? ¿Para qué? Para hacerlo evacuar al paciente. Y eso es algo muy importante. Entonces, la encefalopatía se maneja o se previene también, inclusive ya una vez manejándola, dando el tratamiento con este tipo de fármacos, es que después tú le digas al familiar, ¿sabes qué? Tú tienes que vigilar, no sé, a tu papá, a tu abuelito, a ellos, que esté evacuando todos los días para disminuir, para que por ahí esté excretando todas las sustancias que el hígado tal vez ya no puede sacar, ¿no? Entonces es algo muy, muy relevante y obviamente su tratamiento con lactulosa y otros medicamentos que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, la citis, pues es con diuréticos, ¿no? Aparte de sacar el líquido, es darle manejo con diuréticos que a veces como médicos se nos pasa, la realidad es que no lo hacemos o no ajustamos porque hay metas de pérdida de peso en esos pacientes, entonces todo eso se tiene que llevar a cabo, ¿no? Los pacientes con sangrado, pues la endoscopía,
¿no? Entonces la Claro. endoscopía, y lo que es no nada más es ver la endoscopía y decir, está sangrando, sino es darle el manejo, y eso es a través de la endoscopía. Se hacen ligaduras, se ligan las varices para que se hagan chiquitas y pues prevengamos también el sangrado, ¿no? Y es prácticamente pues manejo de las complicaciones. Algo que también se asocia mucho con el tratamiento, cualquier tratamiento, pero ahorita es enfocándonos en la cirrosis hepática, es la dieta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que juega aquí para que podamos decir, bueno, apoyados en una dieta, podemos mejorar el pronóstico? O ¿cuál es el papel de la dieta, de los hábitos alimenticios? Sí, la dieta con los pacientes ya con cirrosis hepática es, pues al final es una dieta balanceada, ¿no? Pero los pacientes con cirrosis, sobre todo con complicaciones ya como la ascitis o la retención de líquidos, realmente lo que se recomienda, ¿no? Ya por todos o las guías internacionales o así, es una dieta un poco alta en proteína, ¿ok? Tiene que ser una dieta alta en proteína, y sobre todo la restricción ahí en lo que son líquidos, ¿no? Para disminuir se recomienda menos de 800 mililitros, bueno, 800 es el tope, mililitros al día, o sea, en consumo de líquidos, y esto va desde agua hasta la comida, que si va a comer el paciente una sopa o algo así, ¿no? Claro. Entonces todo eso lo tienen que contar, y son 800 mililitros. Si ellos sobrepasan, pues el líquido se va a seguir formando y van a seguir con la inflamación a nivel abdominal y la retención de líquidos, ¿no? La sal no es que la tengan que quitar de la dieta, pero sí influye un poco. Entonces se recomienda, con lo que prepares la comida, con eso. Y nada más, nada de que estarle poniendo un poco más o así, pues la realidad es que no. Mientras hagan esos pequeños cambios, la realidad es que pues van a estar bien. Sí, porque muchas veces pensamos que el medicamento o el tratamiento, ya sea quirúrgico o no, va a ser la maravilla, y también depende mucho de nuestros hábitos alimenticios y también de nuestro autocuidado. Así es. Doctora, ¿cuáles son las opciones para controlar la hipertensión portal en pacientes con cirrosis hepática? Aquí ya es hablar pues un poquito más, ¿no? Uno, tenemos medicamentos. Algunos de los medicamentos que nos ayudan a eso son algo que se le conoce como un grupo de medicamentos beta bloqueadores, ¿ok? Que esos nos ayudan muchísimo, como propranolol, carvedilol, ¿no? Que son los más estudiados en lo que es la cirrosis, que nos ayudan a disminuir la frecuencia del corazón. Entonces, al disminuir la frecuencia del corazón, pues con eso disminuimos la hipertensión portal. Y al disminuir la hipertensión portal, pues vamos a disminuir, por ejemplo, la formación de las varices esofágicas. Entonces, los pacientes tienen que tener como estas medidas, ¿no? Para ayudar a disminuir la presión portal. Tenemos métodos un poquito más avanzados, ¿no? Que ya son tratamientos un poco más invasivos, que se le conocen como las TIPS, ¿no? Son derivaciones para liberar como ese flujo de sangre que ya no pasa por el hígado, derivarlo hacia otro lado, ¿no? Para que la sangre siga fluyendo y pues no se acumule, ¿no? Entonces, pero estos son temas ya un poquito más o un poco más invasivos, ¿no? Hablar es más invasivos, y a veces es muy poco frecuente que se puedan llevar a cabo. Ok, y esto me brinca mucho. Yo creo que también a muchos de nuestros radioescuchas que nos están sintonizando en este momento y que dicen, bueno, ¿qué pasa con la esperanza de vida de un paciente con cirrosis hepática? ¿Cómo puede verse afectada? Va a variar mucho, ¿ok? Va a variar mucho porque depende también el estadio en el que se encuentre un paciente. Entonces puede ser un paciente que sí presentó una complicación, ¿no? Sangró, pero se está cuidando, ¿no? Entonces está tomando su medicamento y así, y puede ser que jamás vuelva a sangrar en su vida, ¿no? Entonces, pues obviamente va a tener una esperanza de vida mucho mayor que aquel paciente que ya sangró, ya tiene complicaciones y sigue tomando alcohol, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa, no? Hay pacientes que de verdad llegan con todas las complicaciones que puede presentar la cirrosis, y le dices, ¿y sigues tomando? Sí. Sí, una para dormir, ¿no? Claro. Entonces, pues eso va a ser que, o sea, una esperanza de vida se acorte muchísimo, claro, o se te alargue muchísimos años, ¿no? Entonces eso es muy, muy variable, y todo va a depender de las complicaciones que ya tenga el paciente, pero también de cómo se cuide.
¿no? Exacto, justo eso, la manera, ¿cómo le podemos hacer nosotros? Yo creo que muchos estamos así como, ¿en serio todo este tipo de complicaciones puedo tener? Porque como decíamos al inicio de esta entrevista, o sea, escuchamos mucho el término y te puede dar cirrosis y a veces lo tomamos de broma, pero realmente es un padecimiento serio. Y lo que a mí me gustaría mucho platicar, doctora, es sobre las medidas de prevención. ¿Cómo podemos prevenir nosotros? Porque pues puede ser, nos puede ocurrir a cualquiera. Sí, claro. ¿Cuáles serían las medidas de prevención de la cirrosis hepática? Yo creo que lo principal, ¿no? Y desde la juventud es uno en la actualidad, pues el consumo de alcohol, ¿no? Entonces el consumo de alcohol creo que en la actualidad, antes era decir, ¿no? Hablar de cirrosis era decir, pues en hombres, ¿no? En la actualidad es que ya va igual, ¿no? Hombres y mujeres beben lo mismo. Entonces, creo que desde ahí se tiene que modificar muchas situaciones ahí y no limitar, pero moderar el consumo de alcohol, ¿no? Porque a veces dicen, no, pero pues es que no tomo diario. Sí, pero vas el fin de semana y las que no te tomaste en la semana. Exacto. Y es mayor daño ese que haces el tomar cada 8 días a que te tomes tal vez una cerveza diario, a que te tomes 15 cervezas en un sábado, ¿no? Generas mucha más inflamación. Entonces, la realidad es que desde ahí tenemos que estar un poquito conscientes. La segunda, pues, es la alimentación, ¿no? Y obviamente una dieta balanceada, el hacer ejercicio, disminuir, pues, obviamente la obesidad, como ya comentábamos, el hígado graso en la actualidad también precede a la cirrosis, entonces, y es una de las causas más frecuentes en mujeres. Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Dieta y ejercicio, disminuir obesidad o manejo más que nada de la obesidad y algo también súper importante, pues estar con mucha prevención en la cuestión de hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Que a veces nunca se hacen una prueba, ¿no? Y piensan que porque nunca te va a pasar, pero la realidad es que se tienen que hacer, ¿ok? Más si estás tal vez en contacto, por ejemplo, el personal médico también, a veces no nos hacemos pruebas, pero debería, ¿no? Cada 6 meses hacerte tus pruebas de hepatitis B y C, ¿no? Porque tal vez no te das cuenta, pero te picaste. Entonces, todo eso es súper también importante y las vacunas, ¿no? Que contamos con vacunas también son de hepatitis B, entonces, pues aprovecharlas, ¿no? Si te las tenemos, ponernos las vacunas para prevenir ese tipo de infecciones. Aparte, todo lo que podamos hacer para prevenir, fíjense, es nuestra salud. O sea, al final de cuentas es nuestro cuerpo y es necesario cuidarlo. Está en nosotros. Hay muchos factores de los que nos está hablando, doctora, como los vicios, ¿no? Los malos hábitos alimenticios, los bajos cuidados también, por ejemplo. Entonces, está en nosotros decidir, hoy no. Y a veces ahí influyen otros factores psicológicos que, bueno, ya nos alargaríamos muchísimo en torno a este tipo de hábitos, pero justo me gustaría preguntarle o pedirle consejo, más que preguntar, pedir un consejo para, pues tanto para los pacientes que acaban de ser diagnosticados o tienen sospecha de padecer cirrosis o también para los mismos familiares. ¿Cuál es el apoyo emocional y social que requiere un paciente positivo a cirrosis hepática? Requiere mucho apoyo, y sobre todo el apoyo de la familia, ¿no? Porque muchas veces se ve, ¿no? Que puede ser pacientes mayores, ¿no? Que están solos. Entonces eso es súper complicado porque realmente no tienen una red de apoyo, ¿no? Entonces puede que empiecen con complicaciones y no va a haber nadie que los lleve a casa, ¿no? Pero también tenemos el otro lado, ¿no? Pacientes, sobre todo pasa mucho, ¿no? Las mujeres se ponen muy, muy, muy tristes cuando se hace este diagnóstico, o sea, y es más frecuente de lo que parece. Entonces, ¿por qué? Porque a veces son pacientes desde los 50, 55 años que llegan con ya complicaciones de la cirrosis y se preguntan por qué, ¿no? O sea, el por qué yo, por qué si yo no tomo, si no tengo hepatitis, si no tengo esto. Y entonces ahí es cuando, pues inicialmente como médico es como, ok, a ver, hay otras causas, ¿no? Entonces explicas primero, o sea, a ver, no es tu culpa, no es esto, pero por ser mexicanos ya es un factor, entonces, a ver, entonces es tranquilizar más que nada al paciente, más que asustarlo. Como médicos es inicialmente eso, y pues obviamente explicar a los familiares también las complicaciones que pueden llegar a esperar, ¿no? Porque a veces si se quedan dormidos, se desorientan, que es lo que comentábamos, no saben qué hacer. Entonces tienes que orientar también a los familiares sobre todas las complicaciones. No es nada más decirle tienes cirrosis,
Es decirle, te puede pasar esto, no asustarlo, pero decirle, te puede pasar. Y entonces al tú explicarle de manera adecuada, pues creo que se quedan muy tranquilos. Entonces, y obviamente con el apoyo también de psicología y todo el equipo de médicos que no nada más es medicina interna, o sea, va desde gastroenterología, desde cirugía general, todos en conjunto, pues darle como esa tranquilidad, ¿no? al paciente. Claro, como muchas veces nos ha pasado que cuando recibimos un diagnóstico que no esperábamos escuchar o que esperábamos que fuera lo contrario, ¿no? Ok, ya estás en la situación. Ahora, ¿qué vas a hacer en la situación? Entonces, para tomarlo en cuenta en su consulta. Doctora Dulce, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta plática tan interesante. La verdad es que también nos conmueve mucho porque pues es un tema bastante serio e importante a tomar en cuenta para nuestros radioescuchas y para nosotros mismos también. Así es. Pero bueno, ya. No, vamos a la promoción para ponernos más contentos. Platícanos sobre esta promoción que les estábamos prometiendo a nuestros radioescuchas al inicio de esta entrevista. Sí, pues la promoción es que a todos los que están aquí escuchando el programa, pues es un 30% de descuento en la consulta conmigo en Hospital Saint Luke's, Cabo San Lucas, San José del Cabo, lo que es pues el mes de junio. Perfecto, fíjense, todavía hay chance, todavía estamos ahí como, faltan unos días, 10 días, todavía semanas. Tenemos tiempo para terminar el mes de junio, así que por favor, manden mensajito al 624-1425-911, esta es la línea de nuestros amigos de St. Luke's Hospitals para que puedan tener este 30% de descuento en la siguiente o en su primera cita con la doctora Dulce Oliva Tavares Moreno, que atiende tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo. Cuiden su salud, de verdad, solamente tienen que mandar un mensajito. Escuchamos esta entrevista en la sección, nuestra sección favorita, Cuidando tu Salud, con Hospital St. Luke's en Radiante FM, y por supuesto que nuestros amigos se encargarán de darles este 30% de descuento. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. Mañana venimos con otro tema también muy interesante, poliartralgias. Así es. Mañana estaremos hablando de eso también muy interesante. Que nos llena de mucha curiosidad saber este concepto y todo lo que conlleva, así que quédense con nosotros el día de mañana. Tenemos una cita para que podamos escuchar esta interesante entrevista con la doctora Dulce Oliva Tavares Moreno de Hospital St. Luke's. Ya casi nos vamos, pero por favor, antes de despedirnos, permítanme darles las redes sociales oficiales de Hospitales St. Luke's para que lo sigan y estén pendientes absolutamente de todo. Facebook, Instagram, Threads y TikTok los encuentran como St. Luke's Hospitals. En X o en Twitter los encuentran como St. Luke's MX. Además que en YouTube pueden ver todas estas entrevistas en video, todas las entrevistas que hemos llevado a cabo durante el inicio hasta hoy de esta su sección favorita, Cuidando tu Salud con Hospital St. Luke's. Los encuentran como St. Luke's Hospitals en YouTube, y también si lo que quieren es escucharlos en podcast en Spotify, los encuentran como Cuidando tu Salud con Hospital St. Luke's. Les doy los números de emergencia antes de despedirnos. En San José del Cabo se pueden comunicar al 624-1425-911. En Cabo San Lucas, en el centro, al 624-2472-911, y en el corredor médico de Cabo San Lucas al 624-1430-911. Nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana, doctora. Cuídense mucho. Los dejo con nuestros amigos del Resplandor. Yo soy Nancy Álvarez. Hasta luego.